Muy bien, vamos a iniciar la unidad 2, modelos de administración y herramientas de análisis para aplicar a la gestión pública. En el punto que tenemos que analizar es planeamiento estratégico y responsabilidad social. Bien, como dice Michael Porter, eh, un creciente número de empresas con fines de lucro expresa un profundo entendimiento de la relación que existe entre los negocios y la sociedad. ¿Qué significa, digamos, esta frase? Significa que las organizaciones, con o sin fines de lucro, no están solas, ni trabajan solas, ni son organizaciones cerradas. Es decir, no son organizaciones que cumplen con una tarea con independencia de la sociedad o de digamos, el contexto en el que les toca actuar. Si forman parte de una sociedad y tienen una total conexión con la sociedad. Y claro, Michael Porter lo decía en términos de los negocios y de la sociedad, es decir, de las organizaciones con fines de lucro. Pero también podríamos agregar esta frase a las organizaciones sin fines de lucro, que también es obvio que se vinculan con la sociedad y por supuesto tienen un rol, digamos, más que importante en términos de cubrir las expectativas de esa sociedad. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, podemos hablar de dos tipos de responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social empresaria, como se suele llamar? En realidad, cuando hablamos de responsabilidad, de ser responsable socialmente, bueno, eso involucra una cantidad de elementos, ¿cierto?, que las organizaciones tienen que tomar en cuenta para poder llevar adelante sus actividades. Por ejemplo, no tomando recursos del futuro, sino tratando de trabajar en el presente y hacia el futuro, cuidando esos recursos naturales, recursos humanos de todo tipo, para que las futuras generaciones también puedan hacer uso de ellos. Es decir, la responsabilidad social se aplica en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito estrictamente, digamos, vinculado a la atmósfera, la polución, los temas vinculados con los temas relacionados con el verde, con la naturaleza, con el cuidado del medio ambiente, sino también hacia adentro. O sea, la responsabilidad social tiene que ver con el cuidado de las personas, con el respeto, digamos, mutuo, con el respeto a la raza, la etnia, las religiones, las costumbres, es decir, una cantidad de factores que hacen que una organización sea realmente responsable a nivel social. Pero hay dos, digamos, formas de ver, digamos, dos caminos de ver la responsabilidad social que terminan siendo, digamos, teniendo puntos en común, pero siendo algo diferentes. Una es la responsabilidad social reactiva y la otra es la responsabilidad social estratégica. Responsabilidad social empresarial, responsabilidad social corporativa, se conoce también. Entonces, ¿cuál es la reactiva y cuál es, digamos, la estratégica? La reactiva tiene que ver con el impacto, ¿no es cierto?, que producen las organizaciones, que producimos los seres humanos, respecto de los daños que causamos, ¿no? O sea, la sociedad. Entonces, ¿qué es un buen ciudadano corporativo? Es aquella organización que tiene, digamos, como objeto mitigar el daño causado por las actividades de la cadena de valor. Entonces, como ya hemos visto el concepto de cadena de valor, ahora entendemos, ¿no es cierto?, de qué se trata la cadena de valor y
el buen ciudadano corporativo lo que hace es mitigar el daño causado por esa cadena de valor en términos de la producción, ¿no es cierto? La polución, todo ese tipo de cuestiones que dañan el medio ambiente, visto desde ese perfil, ¿no? Ya vimos que también hay un perfil humano con otros elementos que hemos agregado. Entonces, el objetivo muchas veces es transformar esas actividades de la cadena de valor para mitigar el daño, para no causar daños medioambientales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué haría un buen ciudadano corporativo desde el punto de vista reactivo? Y repararía los daños o evitaría esos daños. Es decir, cuando una empresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, derrama petróleo, tiene la obligación de pagar por esos daños y tiene también la obligación de reparar el medio ambiente limpiando la zona de derrame y del desastre. Ahora, eso es lo reactivo. La responsabilidad social estratégica es algo más que lo filantrópico, ¿no es cierto? Es decir, se apalancan las capacidades que tiene una organización para mejorar las áreas importantes en el contexto competitivo. Es decir, lo que hace es transformar las actividades de la cadena de valor para beneficio de la sociedad, reforzando la estrategia. ¿Y esto qué significa? Que no tan solo yo puedo ser un buen ciudadano corporativo si mitigo el daño o lo evito, sino que también puedo invertir en la sociedad para obtener beneficios conjuntos, la organización y la sociedad. Entonces, ¿cuál sería, por ejemplo, un ejemplo concreto de esto? Bueno, si yo, digamos, tengo una organización y pongo una escuela, taller para los empleados, si yo desarrollo el hábitat, si como empresa tengo la posibilidad de abrir caminos, rutas, de contribuir, por ejemplo, a mejorar el pavimento, a crear rutas de acceso de un lugar a otro, si llevo el agua corriente o ayudo para, digamos, instalar agua corriente, por ejemplo, digamos, en algunos lugares, entonces, ¿qué estoy haciendo, además de hacer, digamos, de ser solidariamente responsable? Estoy también creando, digamos, las condiciones para que esa organización pueda generar mejores negocios, ¿no es cierto? Pueda, digamos, generar producto y servicio, contratar personal de la zona, mejorar la calidad educativa de las personas para tener mejores empleados, mejores operarios, ¿no es cierto? Y a su vez generar, a partir de la paga de mejores salarios, todo un enriquecimiento colectivo de esa sociedad a la cual está inmersa, digamos, esa empresa, ¿no? Si yo estoy en una región donde no hay caminos, no hay accesos, no hay construcciones, no hay viviendas para las personas, no hay colegios o universidades, por ejemplo, y las formo, ¿no es cierto?, las desarrollo, no tan solo se va a beneficiar, digamos, la sociedad, digamos, a partir de todas estas modificaciones, toda esa región, sino también se va a beneficiar, es obviamente la empresa. Entonces, esto es la responsabilidad social estratégica, es decir, crecer de manera conjunta con esa parte de esa región, esa parte en donde está inserta esa organización, con fines de lucro. Entonces, de igual manera, una organización sin fines de lucro podría estar produciendo lo mismo, ¿no es cierto?, el mismo efecto, cuando, digamos, hace inversiones en regiones en donde no hay muchas cosas, ¿no es cierto?, para mejorar el hábitat, digamos, las condiciones y la calidad de vida de las personas. Eh, con independencia de la cuestión política, eh, que no viene al caso, ¿no es cierto?, porque acá lo que hacemos es analizar desde el punto de vista profesional las cosas. Eh, las, el ferrocarril, ¿no?, como medio, desde el punto de vista
responsabilidad social reactiva es muy importante, es un medio no contaminante, es mejor que el transporte, ¿no es cierto? Digamos, de carga convencional que utiliza combustibles, ¿no es cierto? Que generan, digamos, problemas del medio ambiente. El tren, digamos, es un medio limpio de alguna forma, que no genera, digamos, gases tóxicos, etcétera, pero además, desde el punto de vista estratégico, sirve, ¿no es cierto?, para generar inversiones en las regiones. En cada estación de tren se abren comercios, se abren, digamos, empresas de servicio, se abren, este, digamos, hay un mundo que se genera a partir de esa estación de tren y de las actividades que genera, ¿no es cierto?, el ferrocarril en esa estación de tren. Eh, ya sea pasajeros particulares, turismo o transporte de carga de distintos productos, ¿no es cierto?, de la zona. Entonces, esto tiene que ver, digamos, con estas cuestiones. Lo reactivo tiene para resumir, es eh, no dañar el medio ambiente, cuidar el medio ambiente, ¿no es cierto?, evitar daños en el medio ambiente y reparar problemas del medio ambiente. Lo estratégico tiene que ver con crecer con el medio ambiente, es decir, mejorar el medio ambiente en el cual esa organización está inserta, tenga fines de lucro o no. Entonces, hay algunas organizaciones que, tomando en cuenta la cuestión de la responsabilidad social, han tomado, digamos, una postura, ¿no es cierto?, eh, de ser o intentar ser las mejores para el mundo, no del mundo. Como hemos visto, la visión dentro de los planes estratégicos nos llevan a pensar en objetivos de mediano o largo plazo, es decir, dónde queremos o quieren las organizaciones estar de aquí a tantos años. Y muchas veces en el aspecto privado, esa visión tiene que ver con objetivos de crecimiento económico, de desarrollo, de liderar, ¿no es cierto?, un mercado, una región o incluso el mundo, ¿no? Entonces, las organizaciones B, las B Corps, surgidas en Estados Unidos, dicen no querer ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo, y por lo tanto es una, digamos, es la intención de llevar adelante negocios buscando resolver problemas sociales y medioambientales. Es decir, no se pierde de vista la rentabilidad, pero genera un impacto positivo en la sociedad. Es decir, una organización con fines de lucro necesita ser rentable, porque si no es rentable desaparece, necesita generar recursos económicos excedentes, o sea, necesita tener una rentabilidad, que lo que produce sea mayor, lo económico, lo que produce sea mayor a sus costos. Si no tiene rentabilidad, quiebra o se funde o cierra. Pero ¿cómo hacer ese proceso? ¿No es cierto? ¿Cómo producir, cómo vender, cómo utilizar la cadena de valor? Bueno, esa cadena de valor de la que ya hemos hablado, el objeto, ¿no es cierto?, de estas empresas es buscar, producir, cobrar, vender, hacer todas las cosas que es una organización con fines de lucro, pero sin perder de vista, ¿no es cierto?, los problemas sociales y medioambientales. E incluso en los contratos sociales, en su organización, digamos, contractual, está implícito esta obligación. No es una cuestión, digamos, digamos, una cuestión de marketing, sino que una empresa B se certifica como empresa B y además tiene la obligación de hacerlo de esta manera, de producir y de trabajar de esta manera. Hay algunas, por supuesto, empresas, tanto en el mundo como en Argentina, pero por supuesto, no son suficientes. Es un grupo de organizaciones, pero hay muchísimas organizaciones en el mundo
y no todas, por supuesto que la gran mayoría no está certificada. Este, Algunas, digamos, que no están certificadas, seguramente tendrán dentro de su concepción la responsabilidad social, pero, digamos, no están obligadas a hacerlo por la certificación, ¿cierto? Entonces muchas startups hoy en día están naciendo bajo este nuevo paradigma, impulsados por la convicción de que se puede hacer las cosas mejor. Y las nuevas generaciones que tienen en cuenta el impacto social y el impacto ecológico, eh, creo que eh, integran, digamos, o son, digamos, en el futuro serán aquellos que traccionen un poco estas ideas. Es decir, no hace falta ser certificado o certificarse como empresa B para, este, digamos, mantener altos estándares sociales, ambientales y de transparencia y cuidar el medio ambiente y cuidar los recursos naturales del futuro, ¿no? No es necesario, pero, digamos, la certificación obliga a trabajar de esa manera con proveedores, con empresas digamos, productoras de servicios, etcétera. Bien, hay algunos ejemplos de organizaciones, ¿no es cierto?, con fines de lucro, como vemos acá, que son empresas certificadas, ¿no? Son atractivas para los inversores, atraen profesionales que están comprometidos con esta idea, ¿no es cierto? O sea, generan también interés en los consumidores. Bien, ¿qué consecuencias acarrea el crecimiento sin conciencia social? Bueno, lo que estamos viendo es que si bien la responsabilidad social, digamos, en términos de la pobreza y los sistemas productivos actuales y el sistema económico del orden mundial hoy ha generado cierta baja en la tasa, ¿cierto? Eh, no es suficiente, ¿no? Por supuesto que no es suficiente la disminución de la pobreza desde el 1990 al 2015, digamos, ha sido una constante, pero eso no es suficiente porque, digamos, hay, como dijimos, el sistema en el cual nosotros eh, se ha adoptado el mundo a nivel masivo para poder este, trabajar y desarrollar actividades, que es la economía, digamos, de libre mercado y estas asociaciones, digamos, de empresas, alianzas y trabajar dentro de este esquema, ¿no es cierto? Este esquema de libre comercio, de apertura económica, este, de interacción entre las empresas y entre los países, si bien tiene como resultado una baja de la pobreza, hay un costo. Ese costo tiene que ver con los recursos naturales, tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con la explotación de recursos que son contaminantes, tiene que ver con un montón de cuestiones, ¿no es cierto?, que por supuesto no existían en la era preindustrial. En la era preindustrial, digamos, las organizaciones eran mucho más chicas. eh, por supuesto que se hacía un trabajo artesanal, un trabajo, digamos, para menos personas, y cuando la sociedad, digamos, empezó a crecer y se empezó, digamos, a expandir y las personas se configuraron dentro de lo que son las ciudades, grandes ciudades, la, la, digamos, la producción de bienes y servicios pasó de ser artesanal a una producción, digamos, masiva por la necesidad, ¿no es cierto?, de cubrir las expectativas de la gente que cada vez, digamos, crecía más, ¿no es cierto? Es decir, la cantidad de millones de personas en el mundo era muy diferente, ¿no es cierto?, en el 90, en el 2015, en el 1800, etcétera. Entonces hoy somos muchísimos millones en el mundo y por lo tanto hay sistemas industriales
para generar producto en escala y satisfacer esas necesidades. Bueno, esto también hace, ¿no es cierto?, que se generen problemas en términos de calentamiento global y, por supuesto, hay que tomar cartas en el asunto, ¿no? Bien, entonces, cuando hablamos de responsabilidad social, estamos hablando de diferentes áreas, como dijimos, en las cuales una organización se tiene que centrar y tiene que cubrir. Siempre hablamos y decimos que en el Estado hay organizaciones con y sin fines de lucro, y empresas con fines de lucro forman parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, YPF es una. Por lo tanto, dentro de su área de responsabilidad social, lo que marca, digamos, habla digamos, del gobierno corporativo y transparencia, de la innovación y la tecnología, de las alianzas, es decir, dentro de este marco de trabajo, en su capítulo de responsabilidad social, digamos, toma en consideración las bajas de emisiones ¿no es cierto?, de gases, trabaja con energías más limpias, se adapta al cambio climático, trabaja en áreas, por ejemplo, de la diversidad, desarrollo de capital humano, salud y seguridad, ¿cierto? Es decir, trabaja, digamos, en la educación en energía, mejorando la cadena de suministro, en el relacionamiento con las comunidades. Es un poco eso, tiene que ver, digamos, con todas estas cuestiones que estamos hablando, porque en el fondo, digamos, el objetivo final o los grandes objetivos son la producción sostenible, la acción, digamos, para resolver los problemas climáticos, tomar en cuenta el factor humano, las personas y el valor social compartido, ¿no? Entonces, esto es digamos, un ejemplo claro de responsabilidad social que practica la empresa YPF, que es del Estado. Entonces, ¿cuál es el compromiso con la sustentabilidad? Bueno, digamos, por ejemplo, se da en las tres dimensiones, ¿no? O sea, la responsabilidad social se aplica en tres dimensiones, o se conoce hoy que se la aplica en tres dimensiones: la responsabilidad económica, la medioambiental y la social, como una forma de llevar adelante operaciones para crear valor. En este caso es para los accionistas, ¿no es cierto?, que son los que tienen las acciones de la empresa IP. Ahora, la prioridad, digamos, de la sustentabilidad está incorporada en la estrategia de negocios para llevar adelante las operaciones. Esto es lo que les decía de la diferencia entre responsabilidad social convencional, ¿no es cierto?, y la estrategia. ¿Eh? Que la sustentabilidad está incorporada dentro de la estrategia de negocio de esa organización. Y por supuesto, digamos, se busca contribuir con el logro de objetivos de desarrollo sustentable planteado en una agenda al 2030. Es decir, que de alguna forma hay un objetivo de largo plazo. Los objetivos de largo plazo ya los vamos a ver en otras unidades, y como responsabilidad social se aplica el cumplimiento o la búsqueda del cumplimiento de los logros de esos objetivos a largo plazo. Bien, entonces, acá tenemos algunos conceptos que tienen que ver con la gestión de la biodiversidad, con el cierre y la rehabilitación de sitios, la diversidad e inclusión, la gestión de residuos. Es decir, todos estos objetivos son objetivos enmarcados dentro de lo que es la responsabilidad social. Es decir, digamos, esta empresa, digamos, del Estado, gestiona la biodiversidad, es decir, trabaja con el ciudadano, con los ecosistemas, como di el ejemplo hace unos minutos, hace evaluaciones de impacto ambiental en todo proyecto que emprende, proyectos extractivos, proyectos, digamos, que tengan que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que son los combustibles. Bueno, se hacen evaluaciones de impacto ambiental, trabaja sobre la diversidad, la equidad y la inclusión dentro de lo que es la cuestión humana, ¿no es cierto? Se promueve la innovación, se promueve el trabajo en equipo, las oportunidades en términos equitativos, se generan también, digamos, se trabaja con los residuos, se impulsan acciones destinadas a minimizar la generación de residuos, es decir, reducir la peligrosidad y el impacto ambiental, es decir, trabajar, digamos, en sistemas de seguridad que contengan cualquier
situación de daño, ¿no es cierto?, que pueda materializarse a nivel social, a nivel ecológico. Y en cuanto a la generación de residuos, por ejemplo, podemos ver en el año, del año 2018 al 2022, la generación de los residuos peligrosos, de los residuos no peligrosos y del total. Y esto, digamos, tiene que ver, digamos, con la evolución, ¿no? Es un cuadro que nos muestra cómo fue gestionando la empresa YPF sus residuos peligrosos y no peligrosos, cómo fue evolucionando esa gestión. Bien, entonces, esta es un poco la idea digamos, de lo que significa ser responsable socialmente. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, e incluso tienen material de lectura para apoyarse y para investigar un poco más en el tema, la idea sería de hacer un trabajo de pensar, ¿no es cierto?, si su organismo público practica la responsabilidad social y si podría dar un ejemplo de ello. Es decir, que tenemos organizaciones con y sin fines de lucro, aquellas sin fines de lucro, donde al parecer, digamos, no serían productoras, ¿no es cierto?, de bienes, pero sí, por ejemplo, de servicios. Esas organizaciones sin fines de lucro, una municipalidad, un departamento de gobierno, un hospital público, una sala de atención al público, eh, lo que esté dentro, digamos, del ámbito, digamos, público, puede ser un banco provincial. Estos organismos, ¿no es cierto?, que no persiguen el lucro, pero que sí son parte de la red, ¿no es cierto?, de organizaciones del Estado, nacional, provincial, municipal. Practican la responsabilidad social, o sea, lo hacen a conciencia, practican la reactiva, la estratégica. Si podría dar un ejemplo, me gustaría que profundicen sobre eso. Muy bien, con esto terminamos este punto.